Si alguna vez la idea de comer o incluso solo sentarse a la mesa se ha sentido como una batalla, queremos empezar con algo que el material de hoy dejar clarísimo. No es culpa de nadie. No es un capricho, no es falta de voluntad. Es un sistema nervioso que está, literalmente, experimentando el mundo de una forma distinta, reaccionando a estímulos que para otras personas, pues, simplemente no existen. Es un punto de partida que me parece increíblemente liberador. Totalmente. Porque le quita el foco al comportamiento, ¿no? Y lo pone en la experiencia interna. Y justamente ese es el nudo que vamos a intentar desenredar hoy, basándonos en el documento TA leve, TDAH y comida. ¿Qué pasa realmente? Vamos a explorar las razones neurológicas y sensoriales que convierten algo tan básico como comer en un desafío enorme para personas con trastorno del espectro autista leve o TDAH. La idea es desarmar estas reacciones, no para juzgarlas, sino para entenderlas desde la raíz. Entender el por qué. Porque una vez que se entiende eso, la conversación cambia por completo. Bien, entonces, el documento arranca con una idea central que parece ser la base de todo lo demás: la hipersensibilidad. La describe como tener un sistema sensorial que recibe todo de manera amplificada. Es una buena palabra, pero, a ver, ¿qué significa eso en la práctica? Es como tener el volumen del mundo al máximo todo el tiempo. Esa analogía es perfecta. Imagínate que tu cerebro no tiene un buen filtro de spam. Le llega todo. Y todo con la etiqueta de urgente. El documento da ejemplos muy claros. Los colores de la comida no son solo colores. Pueden ser tan brillantes que resultan visualmente agresivos. Claro. La temperatura no es solo caliente o frío. Puede sentirse como si quemara o congelara la boca. Los sonidos como el de alguien masticando no son un ruido de fondo. Sí. Sino un golpeteo insistente dentro de la cabeza. Claro, y si llevamos todo eso a un solo plato de comida, de repente un simple almuerzo se convierte en un evento sensorial masivo. No es solo el sabor, es el verde casi fosforescente del brócoli, el olor penetrante del pescado, la textura crujiente de la lechuga mezclada con lo resbaladizo del tomate, el sonido del tenedor. Me estoy estresando solo de imaginarlo. Es una avalancha de datos. Exacto, una avalancha. Lo que es fascinante aquí es que el cerebro está intentando procesar toda esa información de forma simultánea y, como decías, a un volumen altísimo. La fuente subraya que esto fácilmente se convierte en una sobrecarga sensorial. Totalmente. Y cuando el sistema se sobrecarga, su única respuesta lógica es decir basta. Por eso, el punto clave no es que la comida no guste en el sentido tradicional. Ajá. Es que la experiencia completa puede ser tan intensa que resulta agotadora o incluso dolorosa. El cerebro se protege rechazándola. De toda esa avalancha de estímulos me da la impresión de que hay uno que la fuente destaca como un detonante principal: la textura. ¿Sí? Lo menciona como uno de los gatillos más comunes e inmediatos. Y me parece que acá la cosa se pone más concreta. Sí, porque la boca es uno de los lugares más sensibles del cuerpo. El documento habla de texturas fibrosas, irregulares o impredecibles. Pensemos en la carne desmechada, con todas esas hebras que se sienten diferentes, ¿no? O en una ensalada donde cada bocado es una sorpresa. Una sorpresa, claro. Ahora un trozo de hoja crujiente, ahora una nuez dura, ahora un pedazo de queso blando. Para un sistema nervioso que busca patrones para sentirse seguro, esa falta de consistencia es muy inquietante. Entiendo. Pero el documento dice algo que me parece fundamental. Dice: es una respuesta sensorial, no una elección. Esto lo cambia todo, porque desde afuera se puede ver como alguien exigente o quisquilloso. Pero, espera, ¿me estás diciendo que el cerebro puede interpretar un trozo de champiñón por su textura casi como si fuera algo peligroso? A nivel neurológico, sí. No es que piense conscientemente, esto es peligroso. No. Es una reacción mucho más primitiva. El cerebro, al recibir ese estímulo táctil inesperado o desagradable en la boca, no lo cataloga como comida, sino como información sensorial anómala o hasta amenazante. Es como si tocaras algo con una textura extraña en la oscuridad, ¿viste? Tu reacción instintiva es quitar la mano. Sacar la mano, claro. Acá pasa lo mismo, pero dentro de la boca. El rechazo, la náusea, es un mecanismo de defensa para expulsar algo que el sistema considera potencialmente dañino o como mínimo profundamente aversivo. Eso de la textura en la boca es clarísimo. Pero, ¿es posible que el problema empiece incluso antes?
Pienso en entrar a una cocina donde se está cocinando pescado. A mí me puede abrir el apetito, pero para otra persona podría ser el fin de la cena antes de empezar. ¿Cómo funciona el rechazo por olor? Es una pregunta clave, porque el olfato es nuestro sentido más primitivo. La fuente señala la conexión directa que existe entre el bulbo olfativo y áreas del cerebro como la amígdala y el sistema límbico. Son los centros de procesamiento de la emoción, la memoria, la supervivencia. O sea, no pasa por la parte lógica del cerebro. No pasa por los filtros, exacto. A diferencia de la vista o el oído, el olfato tiene una autopista directa a estas áreas. O sea que un olor no se procesa como huele a brócoli, sino que puede activar directamente una respuesta de alerta. Precisamente, un olor fuerte a especias, a vinagre o incluso a un vegetal como el repollo cocido puede ser interpretado por el cerebro no como una invitación a comer, sino como una advertencia de algo potencialmente podrido o nocivo. Es un eco de nuestros ancestros, casi. Tal cual, para quienes el olor era la primera línea de defensa contra la comida en mal estado. Por eso la respuesta puede ser tan visceral e inmediata. Náuseas, ganas de huir, el sistema nervioso está reaccionando a una señal de alarma mucho antes de que la parte racional pueda decir, tranquilo, es solo la cena. Y claro, con estas experiencias negativas acumuladas una tras otra, el cuerpo empieza a llevar la cuenta. Supongo que después de varias batallas en la mesa, uno empieza a temer la siguiente comida mucho antes de que llegue. Esto nos deba a lo que la fuente llama ansiedad anticipatoria. Un punto fundamental, porque aquí es donde las experiencias sensoriales se transforman en respuestas emocionales condicionadas. El documento lo describe de una forma muy potente. No es un miedo irracional, es un mecanismo de protección. Ah, qué buena forma de verlo. Es el sistema nervioso diciendo, recuerdo que la última vez que estuvimos en esta situación fue desagradable, fue estresante. No quiero que eso vuelva a pasar. Así que voy a activar todas las alarmas para evitarlo o al menos para prepararme para lo peor. Entonces, esa tensión en el estómago, esa falta de apetito que aparece solo con pensar en la cena, no es algo imaginario. Es una respuesta fisiológica real del cuerpo preparándose para una batalla que cree inminente. Absolutamente. Es la activación del sistema nervioso simpático, el famoso sistema de lucha o huida. Y cuando ese sistema está al mando, la digestión se pone en pausa. El apetito desaparece. Claro. Toda la energía del cuerpo se desvía hacia los músculos, el corazón, se prepara para pelear o para correr, no para digerir. Por eso esta ansiedad no es solo una barrera psicológica, es una barrera física que impide disfrutar de la comida y a veces incluso poder tragarla. Es el cuerpo gritando, no estoy seguro. Y si la ansiedad viene de esas malas experiencias, la forma más lógica de evitarla es, bueno, no tener nuevas experiencias. O al menos no tener experiencias impredecibles. De ahí debe venir el siguiente punto del material, el miedo a lo desconocido. Exacto. La palabra clave que resalta la fuente es previsibilidad. Para un cerebro que se sobrecarga con facilidad, la previsibilidad es sinónimo de seguridad. Lo conocido es seguro porque el cerebro ya sabe cómo procesarlo, ¿cierto? No requiere un gasto extra de energía. Exacto. Lo desconocido, en cambio, es una incógnita que obliga al cerebro a estar en estado de máxima alerta para analizarlo, procesarlo y decidir si es seguro. Es agotador. Es como entrar a una habitación a oscuras. Uno se mueve con más cautela, está más tenso. Una comida nueva es esa habitación oscura. Puede ser maravillosa o puede contener una textura, un olor, un sabor que desate toda esa cascada de reacciones negativas de las que venimos hablando. Es la metáfora perfecta. Y por eso, como bien señala el documento, un plato donde los alimentos están separados suele ser más seguro que un guiso donde todo está mezclado. Ah, claro. En el primer caso, se sabe exactamente qué esperar en cada bocado. Se puede controlar la experiencia. En el segundo, cada cucharada es una sorpresa, una lotería sensorial. Y para un sistema nervioso que anhela la seguridad, esa sorpresa no es emocionante. Es una fuente de estrés. Es una búsqueda constante de un entorno sensorial que se pueda controlar. Ok, entonces, si vamos juntando las piezas, tenemos hipersensibilidad, un posible rechazo a texturas y olores, la ansiedad que se acumula y el miedo a lo nuevo. Si uno pone todo eso en una coctelera, la conclusión casi inevitable es aferrarse con uñas y dientes a lo poco que sí funciona. A comer siempre lo mismo. Exacto.
Y esto nos lleva al último mecanismo, que creo que es el que peor se entiende desde afuera: la rigidez alimentaria. Y aquí es donde el documento nos ofrece el cambio de perspectiva más radical y valioso. No lo llama rigidez en un sentido negativo, como un defecto o una terquedad. Lo presenta como una estrategia de autorregulación. ¡Wow! Y esta para mí es la idea más potente de todo el análisis. Le da la vuelta por completo. Espera, eso es muy fuerte. O sea que cuando una persona insiste en comer solo fideos con queso o pollo de una marca específica cocinado de una única manera, ¿no es una maña? Para nada. ¿Es que está de hecho cuidándose a sí misma? Así de potente. Así de potente. Es una herramienta de supervivencia. Si el mundo sensorial es caótico, impredecible y a menudo abrumador, tener un pequeño rincón de ese mundo, el plato de comida, que sea absolutamente predecible, seguro y conocido, se convierte en un refugio. En un ancla. En un ancla. Comer siempre lo mismo garantiza que no habrá sorpresas sensoriales desagradables, no habrá texturas inesperadas ni olores abrumadores. Permite que el acto de comer, que es una necesidad biológica, se pueda llevar a cabo con el mínimo estrés posible. Es la única forma de tener el control en una situación que de otro modo sería incontrolable. Exactamente. Es una solución increíblemente inteligente y adaptativa que el sistema nervioso encuentra para gestionar la sobrecarga y la ansiedad. Lo conocido proporciona calma. Es una forma de recargar baterías en un entorno que constantemente las está agotando. Visto así, deja de ser un problema que hay que arreglar y se convierte en una estrategia que hay que comprender y respetar. Al final, uniendo todos estos puntos, la conclusión es muy clara. Si a alguien le resuena algo de esto, no hay nada roto o malo en su forma de relacionarse con la comida. Simplemente su cerebro funciona con un cableado diferente. Y eso está bien. El documento cierra con un mensaje de validación que me parece fundamental. Entender todo esto es el primer paso para poder construir una relación más tranquila, más amable y más propia con la comida. Y ese entendimiento lo cambia todo. No solo para la persona que lo vive, sino para quienes están en su alrededor. La perspectiva pasa de ser ¿cómo podemos forzar a que coma esto?, a una pregunta mucho más compasiva y efectiva. ¿Qué necesita este sistema nervioso para sentirse seguro en esta situación? ¡Qué buen cambio! La conversación deja de ser una lucha de poder sobre la comida. Se transforma en una colaboración. Es pasar de la batalla al apoyo, de la frustración a la comprensión. Y eso es un cambio gigantesco. Lo es, y nos deja con una reflexión final que va más allá del plato de comida. Una idea para que quien nos escucha se quede pensando. Hemos visto cómo la predictibilidad en la comida, que desde afuera podría verse como rigidez, no, es en realidad una fuente vital de calma. Una estrategia de autorregulación. Exacto. Una estrategia. Entonces, la pregunta para reflexionar sería, si esto es cierto para la comida, ¿En qué otras áreas de la vida esa aparente resistencia al cambio o esa búsqueda de lo conocido y la rutina podría no ser un defecto? justamente, podría ser en realidad una estrategia necesaria y válida de autorregulación para mantener el equilibrio en un mundo demasiado ruidoso?